Carl Jung, no, a través de, No lo conocí. primero la literatura, la psiquiatría mundial en ese momento, ¿sí? Y por eso se hace es el libro, más que nada. No se conocía. ¿Entiendes? No podemos hacer esa confusión. Si ustedes me dicen, yo conocí a Carl Jung, soy un mentiroso. ¿Sí? Lo conozco a través de la literatura. Por ejemplo, fíjense qué curioso. 3 charlas a sociedades médicas. Cuando yo leí esto y me encuentro la referencia, nosotros hablamos de referencia bibliográfica, me fui al hospital a buscar la revista de psiquiatría y ahí 3 charlas a sociedades médicas. Ahí está el artículo original de Bill, que así lo plasmaron idéntico como lo da en 1944. Es muy bonito, dice Bill en ese artículo, al leerlo, que ellos la terapia la hacían alrededor de la mesa de la cocina. Y por eso esa mesa tiene gran significado, porque dice que un grupo puede sobrevivir con esa mesa, unas sillas, y ahí se hace la terapia grupal. Doctor Guillermo, ¿cómo solicitar al Comité Permanente de Instituciones Hospitalarias solicitar poder informar a las sociedades médicas del país algo parecido a lo que expuso Bill W? Sí, miren, esto por supuesto lo tiene que hacer la Junta de Servicios Generales, número 1. Número 2, hoy no estamos en aquella época. Hoy el CONADIC se encarga de informar continuamente, informar y distorsionar. El jueves vi una plática, más bien leí en el periódico una postura del encargado de CONADIC, donde no tiene apadrinamiento y dice que es más barato comprar, ¿qué está de moda? El crack. Cristal. Que es más barato comprar crack que una cerveza. ¿Ustedes creen que ese mensaje es de utilidad para la sociedad? No. Es un comercial. Pues me pagan, me ayudan. ¿Qué quiso decir? No lo sé. ¿Qué está pasando ahí? Que no hay un apadrinamiento, que no hay un acercamiento de Alcohólicos Anónimos para poder hacer un comunicado de esta naturaleza. El tema me invitaron a hablar de ello, pero busco cómo puedo yo ayudar a la sociedad. Entonces, eso es muy, muy importante, el cómo. Entonces, a través de la Junta se pueden hacer comunicados, boletines y distribuirlos de forma masiva para llegar a todas las sociedades médicas. Doctor, ¿Alcohólicos Anónimos está basado en la medicina, la religión? ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, las bases fundamentales de Alcohólicos Anónimos yo le pondría en primer término la religión y luego la medicina. La medicina porque es toda la experiencia. Yo he visto a cualquier alcohólico y sé cómo diagnosticar a ese enfermo alcohólico, cuáles son los síntomas que presenta. Entonces, ¿cómo debes de llegar a esa reconversión? Y ahorita ya les leí los puntos que dice la medicina, que dice la religión. Entonces son las 2 bases fundamentales para poder decir que Alcohólicos Anónimos tiene base religiosa. Sí. En lo personal, les diría, cuando yo leo a Bill era un estudioso de la Biblia, pero exagerado. ¿Sí? Cuando leo párrafos de lo que escribe Bill y comparado con la Biblia, Bill se robó lo de la Biblia para hacer los 12 pasos de recuperación. Les digo, la experiencia fue tal, desde el punto de vista espiritual de Bill,
que está plasmado en Alcohólicos Anónimos. Y les digo, se robó para que se entienda. Si yo les digo, esta bibliografía está tomada de la Biblia, no me van a entender. Entonces la copia de ahí está plasmada. Todo Alcohólicos Anónimos tiene su base religiosa, tiene su base médica, porque es lo que hemos visto en el enfermo alcohólico. Por eso está basado en estos dos bases fundamentales. Quiero entender que sin ninguna de estas tres pláticas, medicina, psiquiatría, religión, Alcohólicos Anónimos no existiría. Bueno, no tanto así. Este es un pilar, un fundamento para darnos a nosotros el cómo surgió Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? 3 charlas a sociedades médicas nos está explicando el inicio, ¿sí?, de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. No quiero decir que no existiría. Alcohólicos Anónimos debió de haber nacido. Y tan así es que está vivo hoy en día después de 87 años. Porque tiene unas bases muy, muy sólidas. Entonces, no es que no iba a existir, iba a existir. Recuerden, y lo he dicho y lo sostengo, esta es una inspiración divina para vivir. Los más antiguos, ahora cuando llegamos al 2000, hubo un libro titulado Los 100 hombres más prominentes del siglo XX. Y uno de ellos fue Bill W. Uno de ellos es Bill W. Entonces, si a nivel mundial lo consideran uno de los 100 hombres más prominentes del mundo, compárenlo con quien ustedes quieran, con el inventor de la electricidad, con el inventor del teléfono. Bill inventó una manera de cómo salvar vidas, y eso tiene más peso que cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué somos ahora? Ya que estamos aquí, quiero decirles que todos somos herederos de ello. Estábamos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y el obispo les dijo o nos dijo: ustedes son apóstoles del Señor. Ustedes son apóstoles del Señor. Yo le pregunto por qué. Porque ustedes son dadores de vida, los nuevos. Si ya los trajo su padrino, cómo llegaron, cómo haya sido, pero les van a salvar su vida. Aférrense a esto. Doctor, sería doloroso para Carl Jung reconocer que para sobreponerse al alcoholismo era necesario, entre otras cosas, la transformación espiritual, ya que en su tiempo Dios era para débiles y cobardes. Seguramente sí, se frustraría, pero él reconoció que tenía que haber un cambio de juicio y actitud. Ese reconocimiento del cambio del individuo, de un individuo malo a un individuo bueno, pues por supuesto se ha de haber sentido malo, no sé, pero el hecho es que hubo un cambio de juicios y actitudes para ser personas mejores. Doctor, en el servicio que realizo me acerco a los consultorios genéricos y privados. Los doctores o doctoras muy jóvenes desconocen de AA, grupo tradicional. ¿Se ha descuidado? Yo les digo que sí. ¿Por qué lo hemos descuidado? Y se los dije hace un momento, si pusieron atención, se los dije hace un momento. Nosotros somos responsables de informar
a médicos, abogados, empresas, el CCP, información al público, nosotros como miembros de Alcohólicos Anónimos tenemos una gran responsabilidad cuando estamos dentro de Alcohólicos Anónimos. Es informar. Les comento, hace 2 años no van los alumnos con nosotros a los hospitales. Ahorita están muertos. Tenemos todas estas generaciones de COVID que no han ido al hospital. ¿Qué hago yo? Normalmente, al final de cada curso, invito a los miembros de Alcohólicos Anónimos para que les hago una junta para que estén informados precisamente de ello. ¿Cuál es la alternativa que yo tengo como médico para ayudar a un enfermo alcohólico? Pues que yo médico esté informado qué hace y qué no hace Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es un grupo tradicional y qué son los anexos? Porque hay una confusión total. Tarea, punto número 1 para todos, informar, informar e informar. ¿Cómo? Boletines hasta en el periódico local que nos den una oportunidad. Esto es Alcohólicos Anónimos. Doctor, ¿cuánto tiempo se tiene que estar en Alcohólicos Anónimos para recuperarse? No más hoy. Para la recuperación no tiene límite. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en Alcohólicos Anónimos hasta que me muera toda la vida? Toda la vida. No porque vean ustedes al padrino. Si yo llegué descalzo y ahora ando con traje, eso no quiere decir que ya estoy recuperado. Quiere decir que yo debo de estar al pendiente de mi vida, de mi salud y por supuesto de todo lo que me rodea. No ser ególatras. Acuérdense que el problema del alcohólico es el egoísmo. Entonces debemos de compartir con todos. Y eso es durante toda la vida. Doctor, Carl Jung no tuvo charla con Bill. Lo que sabemos fue a través de Evi. Claro, Evi fue el puente. El puente más importante fue Evi y aquel señor H, ¿sí? Que no quería dejar Ronald, pues, para que tenemos que entender cuál es el proceso para entender cómo se dio. Por eso les digo que esta es la historia de cómo se dieron paso a paso todo el proceso para llegar a lo que es Alcohólicos Anónimos. Después viene, todavía ni siquiera el libro azul está, después viene el libro azul en 1939 y va apareciendo la demás literatura. Entonces, no es tan sencillo, no surgieron. Nos hace falta ver todos los procesos que se enfrentaron para llegar a aquella convención. No es tan sencillo, tuvo un proceso muy difícil, pero a fin de cuentas nosotros tenemos en nuestras manos lo que es la literatura, lo que es Alcohólicos Anónimos, que debemos de cuidar. Debemos de cuidar los principios de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Mantenernos unidos, que es la cualidad más importante o el valor más importante que tenemos dentro de Alcohólicos Anónimos. Doctor, ¿por qué al borracho no le convence la explicación de que no tiene capacidad para controlar su manera de beber? Todo depende. Miren, a veces vamos a los hospitales, el borracho está en la calle. En la calle queremos, porque la mamá llegó este borracho insultándola, golpeándola, a la esposa, a los hijos, y está en un infierno. ¿Qué hace? Ya me dijeron que hable con un alcohólico. El alcohólico de muy buena voluntad llega cuando aquel está todavía
obnubilado, dañado por el alcohol, no va a hacer caso. ¿Qué necesitamos? Ustedes mismos me han dicho, agarrarlo en su punto débil. ¿Cuál es el punto débil? En la cruda. Donde podamos, donde él nos escuche, no que esté con el celular metido en. Entonces necesitamos que nos escuche para que nos entienda. Y si podemos, nos lo llevamos al grupo. Eso es lo más importante. Ese sería el punto más bonito, más alto para poder transmitir el mensaje. En el hospital es lo mismo. Si está crucificado ahí con suero, está, o se agarró las torundas, se las chupó, está todavía borracho, no nos va a hacer caso. Necesitamos llegar en el momento más importante. Doctor, ¿qué tan importante es la hospitalización para el individuo, aunque esté bebiendo y quiera dejar de beber? Miren, bueno, en primera, los hospitales no te van a atender aún los públicos. No hay esa posibilidad de un borracho que está bebiendo internarlo para desintoxicarlo. No. Pueden hacerlo en forma privada, ¿sí? Y en forma privada, pues le van a dar el tratamiento, lo desintoxican y váyase, ya le sacaron su dinero. Entonces es importante para ayudarlo por todos los trastornos que tiene, porque tiene una alteración muy importante. Imagínense un diabético que tiene 8 días bebiendo, está todo descompensado y necesitamos hidratarlo, meterle agua y que su organismo se establezca bien y podamos nosotros darlo de alta. Pero si yo lo doy de alta, lo que sucede en el hospital, le llevamos el mensaje y ya lo dieron de alta y no le doy seguimiento, ese es un problema de nosotros. Entonces necesitamos darle un seguimiento. Cuando sale, ¿cuál es el grupo más cercano? Es que no quiero ir a ese grupo porque me conocen todos. Ahora eres importante. Cuando andas orinando y sucio, te vale. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, ¿una experiencia espiritual se busca o llega nada más? Yo les diría, a ver, ¿ustedes han tenido experiencias espirituales? Sí, sí, no nos hemos percatado. No nos hemos percatado porque en el momento en que estamos nosotros sentados aquí, ese poder superior nos permitió tener esa experiencia espiritual y mantenernos sobrios. Diario tenemos experiencias espirituales. Diario estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, no es un Dios castigador, nos han metido en la cabeza de que Dios te castiga, que Dios te mata y que Dios no. Es un Dios bondadoso y amoroso que nos está cuidando, siempre nos está cuidando. Entonces, no tengamos ese concepto. Estamos aquí por su gracia, por la gracia de Dios y recibimos diario esa experiencia espiritual. Doctor, ¿en qué tiempo se da esa conversión? Ya que muchos alcohólicos dicen que van a llevar el mensaje hasta que se recuperen. No, eso se llama flojera, eso se llama apatía, eso se llama no querer servirle al prójimo. Desde el momento en que yo he decidido dejar de beber, cualquiera que sea el método, cualquiera que sea o como me haya llegado el mensaje, inmediatamente incorporarme con mi padrino a llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque eso me va a mantener libre de beber. Ya no voy a estar pensando en el alcohol. Voy a ver el historial de aquel individuo y que me voy a meter en ese historial y voy a estar libre. Si yo, hasta 6 meses para ir a transmitir el mensaje, 1 año, y hay quien
Tiene 20 años y no sabe transmitir el mensaje. Doctor, ¿nos puede ampliar la explicación de los 6 puntos que decía Evi? De los de Evi, sí. Traigo la traducción de 3 charlas a sociedades médicas, pero los puntos de Evi, déjenme ponerme los lentes. Aquí está. El número 1 es impotencia para conducir su propia vida. El alcohólico es impotente de conducir su propia vida. Número 2, inhonestidad con uno mismo y hacer un examen de conciencia. 3, una confesión rigurosa de sus defectos personales. 4, reconocimiento de todas las distorsionadas relaciones interpersonales y repararlas. 5, ayudar a otros sin exigir prestigio ni lucro. 6, por último, de la meditación, invocar la ayuda de Dios como guía de su vida y la práctica de estos puntos en todo momento. Esos son los 6 puntos de los grupos Oxford, que son los que Evi le transmite a Bill, y él se encuentra bebiendo y le dice, pero si antes loco y ahora religioso, ¿cómo te voy a entender? Por eso Bill no creyó hasta que tuvo su experiencia espiritual que se le iluminó el cuarto, pero no esperen que se les ilumine el cuarto a ustedes. Experiencia menciona el libro las variedades de la experiencia religiosa. ¿Es importante o necesario que un alcohólico con poco tiempo en la agrupación lo lea? Miren, tenemos tanta literatura nuestra, ¿sí? Después hay curiosidad de conocer la experiencia, la variedad de experiencia religiosa. Hubo una época, yo los tengo, son 2 libritos que los vendían en los puestos de periódico. Eran regalados. Y todo mundo compramos las variedades de la experiencia religiosa. Por cultura, después que ya tengas un tiempo y te interesa saber qué dice este libro, leerlo, ¿sí? Pero que sea el texto básico para que nosotros nos recuperemos, no. Por eso tenemos pasos, tradiciones, en primera. Y por supuesto no me he metido a los conceptos porque cuando estamos en el servicio ya debemos de manejar. Doctor, ¿por qué Dr. Silver define al alcoholismo como alergia y si tiene conocimiento de algún estudio que avale esto? Sí, yo me dedico a la alergia. Entonces, una enfermedad alérgica es cuando como huevo y me enroncho. ¿Sí? En esa época, estamos en 1944, la alergia tiene un auge 1935, al 44 tiene un auge muy importante, entonces no encuentra cómo definirlo. Y es una alergia física hacia el alcohol, porque cuando tomas alcohol te daña y es la dependencia que tienes hacia el alcohol. Cuando yo conozco Alcohólicos Anónimos hace 45 años, se manejó mucho ese término. Entonces yo les decía, no es una alergia. Entonces, doctor, estábamos en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? En el consejo les hice una explicación, me parece que en una de las revistas está toda mi explicación porque no considerarlo un fenómeno alérgico. Sin embargo, lo seguimos utilizando, alergia, porque el alcohólico, si el individuo rechaza el alcohol, cuando lo toma le hace daño. ¿Hay personas alérgicas al alcohol? Sí. Yo le unto con una torunda alcohol y se enroncha o se le tapa el pescuezo, ese es un fenómeno alérgico. Pero el alcohólico
tome y tome y tome y tome, no le pasa nada, como no, se le da la cirrosis y se va a morir. Entonces, son dos cosas, es un concepto que debemos de establecer muy bien. Pero sí, Silver lo describe como una alergia física hacia el alcohol. Doctor, ¿cómo conoció Alcohólicos Anónimos y fue presidente de AA Sección México? Sí, ¿cómo lo conocí por ustedes? Cuando empezamos con Capra, en 1978, me fui relacionando con Alcohólicos Anónimos y luego me invitaron a servir. Ese es mi cuarto paso que debo de reconocer. Entonces, sí, como conocí a través de ustedes que me invitaron a servir en Alcohólicos Anónimos. Esa es la historia, pero ya tendremos un tema especial de mi cuarto paso. Doctor, ¿qué tan importante es un grupo interdistrital? Pues la mayoría de la comunidad no lo acepta, no conoce interdistrital. A ver, tenemos grupos, el área centro, y se los he dicho como modelo para las demás áreas, ellos tienen 4 grupos interdistritales, ¿así es? El primer grupo es donde está el Hospital General. Voy a mencionar que el segundo grupo abarca la raza, acá por el